de la unidad que corresponde a prueba de hipótesis. En este ejercicio vamos a ver, en esta videoconferencia vamos a ver el ejercicio 1, 2 y 3. El ejercicio 1, que es con el que vamos a comenzar, consiste en diferentes situaciones en las que nosotros tenemos que plantear las hipótesis estadísticas. Antes de comenzar, por si no han podido participar de las clases teóricas, que espero que sí, quería saber si tienen en claro cuáles son las hipótesis estadísticas. Posición acerca de la población. Exacto, es una afirmación, una hipótesis. En realidad, cuando uno tiene una hipótesis en general, es una afirmación. Esa afirmación puede ser cierta o no. En el caso de una hipótesis estadística, como bien decía Antolina, es una afirmación respecto de un parámetro de la población. Eso cuando hablo de una hipótesis estadística. Y vimos que para poder realizar una prueba de hipótesis tenemos dos hipótesis, la hipótesis nula, ¿sí?, y la hipótesis alternativa. Bien, la hipótesis nula es lo que yo creo ahora, en el momento, es como algo que yo, si una creencia que tengo, es algo, es una afirmación que uno lo contrarresta, la puede contrarrestar o comparar, mejor dicho, con algo nuevo. Por ejemplo, les doy un ejemplo así por ejemplo, de la industria. Si yo siempre vendo un tipo de neumático, pienso que ese neumático es el mejor, no sé, por ejemplo. Y se fabrica un neumático nuevo. Entonces, la durabilidad de ese nuevo neumático estaría siendo la hipótesis alternativa, digamos. Estoy comparando que uno sea mejor que el otro, ¿sí? Vamos a verlo ahora mejor con los ejercicios, pero lo que quiero que quede claro es que cuando uno plantea la hipótesis nula, es lo que yo ya estoy pensando ahora, lo que afirmo, lo que creo, contra la alternativa, que es lo opuesto a eso que yo afirmaba. Para no mezclarlos con esto que les estoy diciendo, vamos directamente a los enunciados. Fíjense, bueno, en el ejercicio 1 nos dice que podamos establecer las hipótesis nulas y alternativas que podrían utilizarse para ensayar las siguientes afirmaciones. ¿Sí? Yo tengo acá afirmaciones. Estas afirmaciones representan lo que se sabe hasta el momento. Y nos dice que podamos determinar, además, acerca del parámetro que se hace referencia y expresarlo en términos del problema. Entonces, en el punto A, la afirmación es la siguiente. Dice, el ingreso medio de los ejecutivos de una gran empresa es de 25.000 pesos. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula para ustedes en este caso? En promedio, el ingreso de los ejecutivos de una empresa es de 25.000 pesos. 25.000 pesos. Exactamente. Y si esa es la hipótesis nula, ¿cuál estaría siendo la alternativa? Que no sea de 25.000. Exacto, todo lo opuesto a esto, bien. En base a eso, que lo plantearon muy bien, ¿cuál estaría siendo el parámetro? Profe. ¿Se cortó? No, se escucha bien. Yo no los escuché a ustedes, sí, lo escuché con delay. Está bien, claro, es el promedio. Si yo quiero plantearlo en términos del problema, sería el ingreso promedio o el ingreso medio de los ejecutivos de una gran empresa. Ese sería el parámetro. Bien, les voy a compartir mejor la pantalla de donde están las soluciones, que ahí está el enunciado y también la solución. Ahí está. Así no tengo que ir viniendo. ¿Ven? Como les decía, a modo de repaso.
El parámetro es mu, es la media poblacional. En términos del problema, esto que les decía, ingreso medio de todos los ejecutivos de una gran empresa, en pesos. Y la hipótesis es que mu es igual a 25.000 contra la alternativa, que mu es distinto de 25.000. Bien. Ahora tengo otra afirmación. Voy a tratar de que no se vea la solución. Bien. Tengo otra afirmación, que es la longitud media de las barras cortadas es de al menos 2.000 milímetros. Eso es lo que yo afirmo ahora, que es lo que yo sé hasta el momento. En base a esto, ¿cuál es mi parámetro? Primero eso, ¿cuál es mi parámetro? Mu de nuevo. Mu de nuevo, bien. Y en términos del problema, Mu tendría que ser mayor o igual a 2000. bien, ahí me estás dando la hipótesis. Les voy a mostrar la solución. Mu es la media poblacional, sería el parámetro, es la media poblacional, mu está ok, pero en términos del problema sería cuál es esa media poblacional, es la media de la longitud de la población de barras cortadas, ¿sí? Esto en población me refiero a quizás a todo el lote de una producción o toda la cantidad de barras que se producen en una empresa, ¿sí? Considero todo el conjunto poblacional para considerar que es un parámetro. Entonces recuerden, como les decía, en términos del problema tengo que pensar la media poblacional de qué estoy estudiando. En este caso de la longitud de barras cortadas. Y acá, al menos, quiere decir que es 2.000 milímetros o más. Entonces la hipótesis nula es mu mayor o igual a 2.000 contra la alternativa mu menor a 2.000. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, el punto C tiene otra afirmación, la cantidad media que deben quienes son suscriptores de tarjeta de crédito es de a lo sumo 6.500. Bueno, no voy a ser tan repetitiva, acá de nuevo tengo media, es decir, el parámetro es mu poblacional. Y en términos del problema, la media de qué estoy calculando, la deuda media de la población de suscriptores de tarjeta de crédito. Ahora, ¿qué afirmo yo? ¿Qué es lo que creo yo hasta el momento? Bueno, que esa cantidad media de deuda que tienen esos suscriptores de tarjeta de crédito es de a lo sumo 6.500. ¿Qué quiere decir? Como máximo 6.500. Por eso, mu menor o igual a 6.500 contra la alternativa mu mayor a 6.500. ¿Sí? Vamos al punto D. Esto es medio repetitivo, pero está bueno practicar porque es la clave para resolver un ejercicio de prueba de hipótesis. Tiene que estar la hipótesis bien planteada, si no después se arrastra el error. Por eso insistimos en machacar el planteo de las hipótesis. El punto D tiene otra afirmación, dice el 40% de las personas que se retiraron de un empleo industrial antes de llegar a los 60 años de edad volverían a trabajar si existieran empleos adecuados. ¿Cuál es acá el parámetro? Proporción poblacional. Bien. Y en términos del problema, ahí ya se lo estoy mostrando. Sería la proporción de personas que se retiran antes de llegar a los 60 años de edad en un empleo industrial y que volverían a trabajar si existiría algún empleo adecuado. ¿Sí? Son varios los requisitos, ¿sí? ¿Se entiende? Tiene que ser el grupo de personas que dejó de trabajar antes de los 60 años, que trabajaba en un empleo industrial y que volvería a trabajar si existirían empleos adecuados. Bien. Ahora, ¿qué es lo que yo afirmo? Que el 40% cumple con esos requisitos. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula?
P igual a 0,4. Exacto, que justo yo se lo estaba compartiendo y no me di cuenta. Bien, la hipótesis nula es que P, que es la proporción poblacional, es igual a 0,40, contra la alternativa, que es que P es distinto a 0,40. Y por último, voy a dar el punto E, después va a seguir la profe Patri. Una compañía tiene interés en actualizar un estudio de los errores de sus facturas que demostraba que como máximo el 5% de las facturas presentaban al menos un error. Bien, acá de nuevo, ¿cuál es el parámetro? Bueno, proporción de facturas que presentan al menos un error. Es la proporción, P es el parámetro. Acá hace la aclaración, que quizás es redundante, porque si estoy hablando de un parámetro ya sé que va a ser poblacional, pero de nuevo machacamos con este concepto porque suele haber, que suelen equivocarse quizás entre la diferencia o distinguir la diferencia entre parámetro y estadístico, y es súper importante que ustedes tengan en claro eso. Entonces, bien, es una proporción poblacional de facturas que presentan al menos un error. ¿Qué sé yo acá? Que como máximo el 5% presentan error. Bueno, P menor o igual a 0,05 contra la alternativa que es que P es mayor a 0,05. ¿Sí? La alternativa abarca todo lo que queda del espacio muestral que no abarcó la hipótesis nula, que es un poco en lo que yo me trabé al principio en la explicación inicial, tratando de explicarles que la hipótesis nula es lo que yo creo hasta el momento, ¿sí? Es lo que yo le decía comparando esto de los neumáticos. Yo tengo cierta duración promedio con este neumático. Si yo traigo uno nuevo, ese nuevo estaría siendo la hipótesis alternativa. Es por eso que cuando uno realiza la prueba de hipótesis, va a querer controlar y el error tipo 1, que eso después lo vamos a ver en los otros ejercicios, pero ¿cuál es el error? El error de rechazar la hipótesis nula siendo cierta. ¿Por qué? Imagínense, en el caso de esto de los neumáticos, que yo los mezclé un poco al comienzo, si yo rechazo la hipótesis de que el neumático que yo estoy construyendo ahora es el mejor, ¿sí? No es el mejor. Entonces cambio toda mi empresa para construir el neumático nuevo y en realidad cometí el error tipo 1, el neumático nuevo no era el mejor. ¿Se entienden? Yo hice una inversión enorme y el neumático que yo estaba usando era el mejor al final. ¿Se entiende? No sé si los mezclé, pero por eso uno trata de poder controlar el error tipo 1. ¿Sí? Yo voy a querer mantenerme con la hipótesis nula. ¿Sí? Tengo que tener mucha seguridad para poder rechazarla. Los dejo con Patri con los ítems que siguen. Bueno, Pau, comparto entonces la pantalla. Ahí dejé de compartir. Dale. Bueno, seguimos entonces con el ítem F. Como bien les comentó la profe, lo que estamos haciendo en el ejercicio 1 es, en primer lugar, poder identificar el parámetro, porque como bien dijo ella, una hipótesis estadística es una hipótesis, una afirmación que se hace en base a un parámetro estadístico, ¿sí? A un parámetro poblacional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder identificar ese parámetro, ¿sí? Nosotros sabemos, en realidad, por lo que ustedes vieron en las clases teóricas, que vamos a ver pruebas de hipótesis para la media poblacional y para la proporción poblacional, ¿sí? Esos van a ser nuestros dos parámetros. Entonces, de cada una de estas afirmaciones, que ya estuvieron viendo algunas, tenemos que identificar si se trata de la media poblacional o de una proporción poblacional. ¿Bien? Entonces, continuamos desde el ítem F. Vamos a ver qué nos dice el ítem F. Bien. Vamos a tratar de no compartir todavía la solución, así les voy preguntando. Fíjense, dice, el gerente de ventas de una compañía editorial de libros para universitarios afirma que cada uno de sus representantes de venta realiza por lo menos 40 visitas a profesores por semana en promedio, ¿sí? Entonces, de esa afirmación, lo primero que tenemos que identificar cuál es el parámetro en cuestión, ¿sí? Que va a ser el parámetro para el cual yo después
voy a postular mis hipótesis estadísticas. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el parámetro? ¿Se trata de una media poblacional o se trata de una proporción? Una media proporcional. Una media poblacional, bien. O sea, el parámetro sabemos que es mu. Ahora, en términos de este problema, ¿sí? ¿Cuál sería esa media poblacional? El promedio de visitas por semana. Muy bien, ¿sí? Es el número de visitas promedios semanales, ¿no? Que hacen esos representantes de ventas. Entonces, ya sabemos que el parámetro es la media poblacional y en términos del problema, número medio de visitas o número promedio de visitas semanales a profesores por representantes de ventas, ¿sí? Entonces, ya identificamos cuál es el parámetro. Ahora tenemos que postular las hipótesis, ¿bien? Como bien dijo Pau, la hipótesis nula es aquello que para mí ya es conocido, ¿sí? Lo que yo sé hasta el momento. Y en la hipótesis alternativa va a ser lo nuevo que yo quiero probar, ¿sí? Y esa hipótesis alternativa va a contradecir a la hipótesis nula. Entonces, ¿cuál sería en este caso la hipótesis nula? En base a lo que dice esa afirmación. Mu menor o igual a 40. Bien, menor o igual a 40. Fíjense, ojo, porque dice por lo menos 40 visitas. ¿Qué quiere decir? Mayor o igual. Bien, mayor o igual. Entonces, en la hipótesis nula vamos a plantear mu mayor o igual a 40, ¿sí? Y en la alternativa sabemos que es lo opuesto, ¿bien? Por lo tanto, en la hipótesis alternativa vamos a postular que el número medio de visitas semanales es menor a 40, ¿sí? Entonces, fíjense otro detalle, porque, digamos, en estas afirmaciones que le da en este primer ejercicio, es muy simple por ahí identificar cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa, porque les aclaraba en el enunciado que lo que les estaba dando en la afirmación, fíjense que decía que estas afirmaciones representan lo que se sabe hasta el momento, ¿sí? Entonces, de alguna manera ya sabemos nosotros que lo que nos está diciendo, lo que está afirmando, es lo que va en la hipótesis nula. Pero por ahí si no está muy claro cuál va a ser la hipótesis nula y cuál va a ser la hipótesis alternativa, otra forma de darme cuenta es teniendo en cuenta que siempre en la hipótesis nula yo voy a contemplar a la igualdad, ¿sí? Fíjense que en todas las hipótesis que planteamos hasta el momento, siempre en la hipótesis nula está contemplada la igualdad. Es decir, yo digo que P es igual, por ejemplo acá dijimos P igual a 0,40, P menor o igual a 0,05, y en el que vimos recién dijimos mu mayor o igual que 40, ¿sí? En la hipótesis nula siempre decimos que es igual a tal valor, mayor o igual o menor o igual. Siempre contemplamos la igualdad en la hipótesis nula, ¿bien? Entonces, vamos con el G, el ítem G. Se cree que la edad promedio de quienes contratan una póliza de seguros en una conocida compañía de seguros es de no más de 60 años, ¿bien? Bueno, ¿cuál sería el parámetro de interés en este caso? Mu de nuevo. Bien, mu de nuevo, es decir, la media poblacional. En términos del problema, ¿quién sería mu? El promedio de edad de los que contratan el seguro. Muy bien, sí, es la edad promedio de aquellos que contratan el seguro, ¿bien? Entonces, media poblacional, en términos del problema mu, es la edad promedio de quienes contratan una póliza de seguro en una conocida compañía de seguros, ¿bien? Entonces, ¿cómo voy a plantear o postular yo las hipótesis? Bueno, fíjense que acá en el enunciado me está diciendo que se cree que la edad promedio es de no más de 60 años, ¿sí? No más de 60 años quiere decir 60 o menos, ¿bien? Menor o igual a 60. Entonces, como sabemos que la igualdad siempre va contemplada en la hipótesis nula, esa información la vamos a ubicar en la hipótesis nula, vamos a decir mu menor o igual a 60, y por lo tanto, si la alternativa va a ser lo opuesto, por lo tanto, la alternativa va a ser mayor a 60,
¿Bien? Otra cuestión que no hablamos hasta el momento es que dependiendo de cómo nosotros postulamos las hipótesis, vamos a definir si vamos a trabajar con un test unilateral a la izquierda, unilateral a la derecha o bilateral, ¿sí? Entonces, en este caso que estamos viendo recién, para poder definir de qué tipo va a ser el test, yo tengo que mirar la hipótesis alternativa. ¿Bien? Esto nos va a servir para el ejercicio 2 y 3 que vamos a ver en un ratito. Entonces, fíjense que en la hipótesis alternativa yo estoy planteando que la media poblacional es mayor a 60 años, es decir, que la edad promedio es mayor que 60. Entonces, este test, este tipo por ser, digamos, escrita de esta manera la hipótesis, va a ser un test unilateral a la derecha. ¿Bien? En el test que vimos antes, como la hipótesis alternativa la planteamos como mu menor que 40, en este caso estamos ante una hipótesis que es unilateral a la izquierda. Y siempre que aparezca en la alternativa distinto, a ver, por ejemplo, en este ítem que era el D, ¿sí? Acá el test era para la proporción, pero habíamos definido la hipótesis alternativa P distinto a 0,40, entonces estamos ante un test de tipo bilateral, ¿bien? Eso nos va a servir tenerlo en cuenta para los próximos ejercicios. Bien, vamos al H. Dice, el monto promedio de las facturas de una gran tienda es de al menos 2.800 pesos. ¿Bien? Entonces, ya sabemos que el parámetro es la media poblacional. Si lo tengo que definir en términos del problema, voy a decir que mu es el monto promedio de las facturas de una gran tienda. Y entonces voy a escribir mis hipótesis diciendo que, fíjense acá nos dice que ese monto promedio es de al menos 2.800. Entonces, decir de al menos 2.800, sabemos que es 2.800 o más, ¿sí? Esa información va a ir en la hipótesis nula, porque es lo que se sabe hasta el momento, y justamente voy a contradecir lo que estoy diciendo en la hipótesis nula, planteando la hipótesis alternativa, ¿sí? ¿Qué voy a decir en la hipótesis alternativa? Lo contrario. En este caso, mu menor a 2.800, ¿sí? Es decir, estaría diciendo en la hipótesis nula que el monto promedio de las facturas es mayor o igual a 2.800 pesos, contra una alternativa donde estoy diciendo que el monto promedio de las facturas de esa tienda es menor que 2.800, ¿sí? Si me tuvieran que decir ustedes qué tipo de test o de prueba va a ser esta que estamos mencionando ahora, ¿qué me dirían? Unilateral hacia la izquierda. Bien, perfecto. Sería unilateral a la izquierda, ¿sí? Porque en la hipótesis alternativa yo estoy diciendo que la media poblacional puede tomar cualquier valor que esté a la izquierda de 2.800, ¿sí? Entonces, estaríamos ante un test unilateral a la izquierda. Bien. No sé si quedaba alguno más. Sí, quedan dos más. Bien, vamos con el I. A ver. 1 de cada 10 paquetes no cumple con las especificaciones de llenado, que es de 200 gramos. ¿Sí? Bien, a ver, ¿cuál sería el parámetro poblacional en este caso? ¿La media poblacional o la proporción poblacional? Proporción. La proporción. Muy bien. En términos del problema, ¿cuál es esa proporción? Los paquetes que no cumplen con las especificaciones del llenado. Bien, sería proporción. P va a ser proporción de paquetes que no cumple con las especificaciones de llenado. ¿Bien? Entonces, P sería proporción de paquetes que no cumplen con las especificaciones. ¿Sí? ¿Y cómo plantearía yo las hipótesis? ¿Qué voy a decir en la hipótesis nula? Que sea igual a 200 y que no sea igual a 200. No, en la hipótesis nula, fíjense que dice, 1 de cada 10 no cumple con las especificaciones. Entonces, ¿cuál es esa proporción en la población? ¿Qué proporción de paquetes no cumple con las especificaciones? 20. Si tenemos que definir una proporción, ¿cómo la calculamos? El 10%. El 10%, es decir, 1 de sobre cada 10. ¿Bien? Claro, la proporción sería 0,10.
siempre vamos a indicar a P, lo vamos a tomar como una proporción, no como un porcentaje. Por eso, en la hipótesis nula, vamos a decir que P es igual a 0,10, porque estamos diciendo que 1 de cada 10 no cumple con las especificaciones, que en particular las especificaciones es de 200 gramos, ¿sí? Pero eso es una información extra que no afecta a lo que es definir hipótesis nula y alternativa, ¿bien? Entonces, si vamos a decir en la hipótesis nula que P es igual a 0,10 o a 1 sobre 10, ¿qué vamos a decir en la alternativa? Que sea distinto, 0,1. Bien, que sea distinto, ¿bien? Entonces voy a decir que P, es decir, que la proporción de paquetes que no cumplen con las especificaciones es distinto a 0,10, ¿bien? Que es lo que tenemos postulado ahí. Entonces, en base a estas hipótesis que postulamos, ¿qué tipo de test va a ser este? Tipo bilateral. Bilateral. Bien, va a ser un test o una prueba de hipótesis bilateral, ¿bien? ¿Por qué? Porque voy a rechazar la hipótesis nula para valores de P que sean distintos a 0,10, es decir, que estén tanto a la izquierda como a la derecha, ¿bien? Entonces, por eso vamos a decir que el test en ese caso es bilateral. Vamos con el último, y después vamos a pasar a los ejercicios 2 y 3. Fíjense, dice, el director de servicios profesionales de una gran ciudad informa que al menos el 60% de los graduados entran al mercado laboral en un puesto que guarda relación directa con su campo de estudio, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el parámetro en cuestión en este caso? La proporción. Bien, proporción poblacional. En términos del enunciado, ¿quién sería P? En este caso, P va a ser proporción de graduados, ¿sí?, que entran al mercado laboral en un puesto que tiene relación con su campo de estudio, ¿sí? Ese sería P, es decir, nuestro parámetro. Entonces, ya identificamos cuál es el parámetro, ahora sabemos que las hipótesis las vamos a postular en términos de ese parámetro. ¿Qué voy a decir en la hipótesis nula? ¿Qué voy a plantear? Que P es como Igual a 0,6. igual a 0,6, fíjense que dice al menos el 60%. Mayor o igual. Mayor o igual. Mayor o igual, ¿sí? Entonces, hipótesis nula, P mayor o igual a 60. Bien, perdón, a 0,60, es decir, 60 sobre 100. ¿Qué voy a decir en la hipótesis alternativa? Lo contrario, ¿sí? P menor a 0,60, es decir, que la proporción de graduados que entran al mercado laboral en un puesto que guarda relación directa con su campo de estudio es menor a 0,60, ¿bien? Entonces, siempre que tenemos un porcentaje, lo vamos a expresar como una proporción, es decir, un número entre 0 y 1, como es este caso. ¿Qué tipo de test sería el que postulamos en el ítem J? Unilateral a la derecha. Unilateral a la izquierda, ¿sí? Fíjense que la proporción puede tomar en la hipótesis alternativa cualquier valor que esté a la izquierda de 0,60, ¿bien? Entonces, el test va a ser unilateral a la izquierda. Ahí estoy viendo en el chat que, bueno, ya gracias que contestó Antolina, Luis preguntaba si siempre que sea de la proporción va a ser bilateral. No, en realidad, tanto para la proporción como para la media poblacional, yo puedo plantear cualquiera de los tres tipos de test, ¿sí? Que sea unilateral a la izquierda, unilateral a la derecha o bilateral. Va a depender del enunciado, ¿sí? Y en la práctica dependerá de lo que quiera probar justamente el investigador, cómo va a definir justamente esas hipótesis, ¿sí? Dependerá de lo que se quiera probar, ¿bien? Entonces, terminamos de ver el ejercicio 1, ahora vamos a ver el ejercicio 3, ¿sí? Antes de ver el ejercicio 2, vamos a revisar el ejercicio 3, y después Pau va a continuar con el ejercicio 2, ¿bien? Entonces, alteramos el orden porque nos parecía que el 3 era un poco más simple y más completo para que entiendan el tema. Bien, entonces,
Leo el ejercicio 3. Dice, investigación de mercados, sociedad anónima, basa sus tarifas en la hipótesis de que las preguntas de una encuesta telefónica se pueden contestar en un promedio de tiempo de 15 minutos o menos. Si es necesario un mayor tiempo de encuesta, se aplica una tarifa adicional. Suponga que en una muestra de 35 llamadas se obtiene una media de 17 minutos con un desvío estándar de 4 minutos. ¿Se justifica la tarifa adicional? Entonces, fíjense que en el ítem A nos dice que llevemos adelante un test utilizando el enfoque tradicional y un nivel de significación del 1%. ¿Bien? Y en el ítem B vamos a tener que llevar adelante el test, pero utilizando el enfoque del p-valor. ¿Sí? Ustedes saben que siempre para hacer una prueba de hipótesis lo podemos hacer por cualquiera de los dos enfoques. ¿Sí? Por el enfoque tradicional, que es lo que vamos a ver en primer lugar, o por el enfoque del p-valor. Cualquiera de esos dos enfoques van a llevar al mismo resultado, ¿sí? Y si a ustedes en particular no les dice qué enfoque aplicar, ustedes pueden elegir con cuál de ellos resolverlo, ¿bien? Entonces, siempre sabemos que lo primero que tenemos que hacer para llevar adelante una prueba de hipótesis es postular justamente las hipótesis, y es lo que estuvimos aprendiendo recién a hacer, ¿bien? Entonces, mi pregunta es, para este enunciado que acabo de leer, ¿cuál es, en primer lugar, el parámetro? ¿Sí? Antes de postular las hipótesis, vamos a identificar para qué parámetro yo voy a postular mi hipótesis, ¿sí? En este caso, ¿qué les parece? ¿Es un test para la media o para la proporción? Para la media. Bien, es un test para la media poblacional, ¿sí? En términos del problema, ¿quién sería en este ejemplo la media poblacional? El promedio de tiempo ¿Sí? que se tarda en contestar la encuesta. Perfecto, ¿bien? Es el tiempo promedio que demoran ciertas personas en contestar una encuesta, ¿sí? Entonces, ya definimos cuál es el parámetro en términos estadísticos y en términos del problema. Ahora tengo que postular las hipótesis, ¿sí? Y como antes les decía Paula, es súper importante que las postulemos correctamente, ¿bien? Porque después yo voy a sacar conclusiones, voy a tomar una decisión en base a las hipótesis que yo postulé. Si las postulé mal, voy a tomar mal la decisión, ¿bien? Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula en este caso? U menor o igual a 15. Claro. Muy bien, ¿sí? Fíjense que dice que esa encuesta telefónica se puede contestar en un promedio de tiempo de 15 minutos o menos, ¿sí? Entonces, mu, hipótesis nula, mu menor o igual que 15 minutos. Contra una alternativa, ¿que cuál va a ser? Mu mayor a 15. Mu mayor a 15. ¿Bien? Entonces, vamos a revisar en las soluciones lo que estuvimos diciendo hasta recién. Bien, nos faltó definir también la variable. ¿Cuál sería la variable en este caso? ¿Sí? La variable original. Definimos el parámetro, pero si yo les pregunto, ¿cuál es la variable? La característica de interés. El tiempo que las personas demoran en responder una encuesta. Perfecto, ¿sí? X sería el tiempo que las personas demoran en responder esa encuesta, ¿sí? En este caso es, estamos en el ejercicio 3. Bueno. Acá. Entonces, en este caso, en el ejercicio, estamos en el ejercicio 3, ya planteamos las hipótesis, ¿sí? Fíjense que quedó como dijimos antes, hipótesis nula, la media poblacional menor o igual que 15, hipótesis alternativa mayor a 15 minutos, ¿sí? Mientras que el parámetro es el tiempo promedio en minutos y la variable X, que acá no la detalla, pero la podríamos determinar, va a ser el tiempo que tardan en contestar esa encuesta. Bien, entonces, fíjense qué otra información me da el enunciado.
A ver, ya quedaron claros cuáles son las hipótesis, ¿no? Yo quiero saber, o sea, de antemano, lo que se sabe hasta el momento es que el tiempo promedio para responder esa encuesta es de 15 minutos o menos. Pero a ver, yo quiero hacer un estudio para ver si realmente eso es cierto, o si en realidad el tiempo promedio que tardan en contestar esa encuesta es mayor que 15 minutos. En ese caso, si terminamos decidiendo que el tiempo promedio para responder la encuesta es mayor que 15 minutos, tendremos que aplicar una tarifa adicional. Entonces, en base a la información de la muestra, yo voy a llevar adelante este test de hipótesis para después tomar una decisión, ¿sí? Si voy a rechazar o no la hipótesis nula. Entonces, ¿qué otra información nos da el enunciado? Fíjense que dice, suponga que en una muestra de 35 llamadas se obtiene una media de 17 minutos con un desvío estándar de 4, ¿sí? Entonces, se seleccionó una muestra de 35 llamadas y para esa muestra se obtuvo un tiempo promedio de 17 minutos y un desvío estándar muestral de 4 minutos, ¿sí? Otra información que nos dice es que vamos a llevar adelante este test de hipótesis con un nivel de significación del 1%, ¿bien? Siempre, digamos, este nivel de significación que ustedes ya vieron en la teoría que lo llamamos alfa, que es la probabilidad de error tipo 1, siempre lo voy a tener que definir, o lo va a definir el investigador, para poder llevar adelante el test, ¿sí? Ese alfa, ese nivel de significación, que en este caso es del 1%, es la probabilidad de error tipo 1. Es decir, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que ella es cierta, ¿sí? Entonces, bien, ya definimos las hipótesis, planteamos el parámetro y vimos que tomamos una muestra de tamaño 35 y se obtuvo en esa muestra en particular una media de 17 minutos y un desvío de 4. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer para llevar adelante el test, tenemos que definir la estadística de prueba, ¿sí? Fíjense, primero, antes de definir cuál es la estadística de prueba, yo me puedo preguntar en cómo se va a distribuir el estimador, ¿sí? En este caso la media muestral. Nosotros ya sabemos que el estimador de la media poblacional es X raya, ¿sí? La media muestral. Entonces, fíjense que en ningún momento en este enunciado nos dice cómo se distribuye X, ¿bien? Nosotros dijimos X es el tiempo de demora en contestar esa encuesta, pero en ningún lado dice cómo se distribuye X, ¿bien? Pero ¿qué sí sabemos? Sabemos que el tamaño de la muestra es grande. En la práctica decimos si es mayor o igual que 30. Entonces, como el tamaño de la muestra es grande, yo puedo asegurar que la media muestral se va a distribuir normal, ¿sí? Por teorema central del límite. Se va a distribuir aproximadamente normal con mu, ¿sí? Y el desvío que va a ser sigma sobre raíz de n. ¿Bien? Ahora, yo voy a definir en base a eso mi estadístico de prueba, ¿sí? Este estadístico de prueba no hace más que estandarizar a ese estimador que dijimos que es la media muestral. ¿Qué hacemos? A la media le restamos mu, ¿sí? Y lo dividimos por el desvío. Otra cuestión, fíjense que en este enunciado el desvío poblacional sigma es desconocido, ¿sí? Entonces, si el desvío poblacional es desconocido, yo voy a usar, para estimarlo, para acercarme a ese desvío que es desconocido, voy a usar el desvío en la muestra, ¿bien? Entonces, por eso cuando yo defino el estadístico de prueba, fíjense que digo media menos mu sobre S sobre raíz de n, ¿sí? Si acá conociera cuál es el desvío poblacional, entonces usaría sigma sobre raíz de n. Y sabemos por lo que mencionamos antes, como la media muestral se distribuye normal, porque el tamaño de la muestra es grande y por teorema central del límite, este estadístico Z, que es la estandarización de lo que mencionamos recién, también se va a distribuir normal, ¿sí? Se va a distribuir como una normal estándar, es decir, con media 0 y desvío estándar 1. Bien, decir que Z se distribuye según una normal 0,1 me lleva a pensar en esta gráfica, ¿no? Sabemos que
la normal tenía forma de campana, que era simétrica, y en este caso, como estamos diciendo que Z se distribuye normal 0, 1, sabemos que esta variable Z va a estar centrada en 0, ¿sí? Va a ser simétrica con respecto al 0, ¿bien? Entonces, lo que tengo que hacer yo ahora es definir una regla de decisión, es decir, ¿para qué valores yo voy a rechazar la hipótesis nula? ¿Sí? Esa es mi regla de decisión. Y entonces, lo que vamos a hacer, este grafiquito nos va a ayudar mucho, porque lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde va a estar la región de rechazo, ¿sí? Vamos a definir un área que va a ser región de rechazo. Quiere decir que cuando mi estadístico de prueba caiga en esa región, entonces me va a llevar a rechazar la hipótesis nula, y un área que va a ser de no rechazo, ¿sí? De la hipótesis nula. Entonces, fíjense, en qué hipótesis me voy a basar para definir dónde va a estar ubicada mi región de rechazo? Bueno, voy a mirar la hipótesis alternativa, ¿sí? Nosotros dijimos que este test era un test unilateral a la derecha. Eso lo que me está indicando es que la región de rechazo va a estar ubicada a la derecha, ¿bien? Entonces, yo sé que si mi estadística de prueba, que nosotros lo llamamos Z observado, que todavía no lo calculamos, pero yo sé que si ese Z observado cae dentro de esta región, ¿sí? Entonces me va a llevar a rechazar la hipótesis nula, ¿bien? Entonces, pero para saber si ese Z observado cae o no dentro de esa región de rechazo, lo que tengo que definir es un valor límite, ¿sí? Es decir, lo que se conoce como valor crítico, a partir del cual yo voy a decir si Z observado cae o no dentro de esa región. Es decir, ¿cuándo voy a rechazar, en este caso, la hipótesis nula? Bueno, voy a rechazar la hipótesis nula si mi valor Z observado es mayor a este valorcito crítico, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo defino ese valor crítico? Bueno, ¿qué otra cosa sabemos? Hasta acá venimos bien, me van siguiendo, si hay algo que no se entienda me frenan. Sabemos que la región de rechazo está a la derecha, por cómo definimos nosotros las hipótesis. Ahora, ¿qué tamaño va a tener esa región de rechazo? Bueno, quien me va a dar el tamaño de la región de rechazo es el nivel de significación. En este caso, alfa es 0,01, ¿sí? Entonces yo sé que el tamaño de este área es 0,01. Entonces, yo quiero buscar este valorcito, ¿sí? Es decir, el valor de la normal estándar, que me deje a la derecha una probabilidad de 0,01. Ahora bien, si yo pienso en la distribución normal estándar en la tabla que nosotros tenemos, ustedes recuerdan que en realidad lo que nos da son probabilidades acumuladas. Entonces, si a la derecha yo tengo una probabilidad de 0,01, a la izquierda, ¿qué probabilidad voy a tener? Es decir, ¿cuál va a ser el tamaño de lo que sería la región de no rechazo? ¿Cuánto sería? 1 menos alfa. Muy bien, 1 menos alfa, y en este caso, si alfa es 0,01, 0,99. 0,99, ¿sí? Entonces, yo quiero buscar el valor de la normal estándar, es decir, el valor de Z, que acumule una probabilidad de 0,99, ¿sí? Entonces, ¿dónde busco ese valor? Bueno, lo voy a buscar en la tabla de la distribución normal, porque yo dije que mi estadístico de prueba se distribuía normal. Entonces, voy a la tabla, que la tengo justo acá, ¿y cómo hacíamos? Bueno, busco cuál es el valor de Z que acumula una probabilidad de 0,99. Es decir, busco la probabilidad de 0,99 en el cuerpo de la tabla y veo qué valor en el extremo me devuelve, es decir, cuál sería el valor de Z. Entonces, busco 0,99 por acá. Fíjense que este es el más cercano, no está exactamente el valor 0,99, tomamos el más cercano, y entonces el valor de Z que corresponde es 2,33, ¿sí? Número entero y primer decimal, y sacamos el último decimal del encabezado, ¿sí?
Entonces, ese valor crítico que me divide el área que estábamos viendo recién en región de rechazo y no rechazo es 2,33, ¿sí? El valor crítico, es decir, el valor de Z que acumula una probabilidad de 0,99 es 2,33, ¿sí? Entonces, ahora, si el valor Z observado es mayor que 2,33, entonces voy a rechazar la hipótesis nula. Ahora, si ese valor de Z es menor que 2,33, entonces no rechazo la hipótesis nula, ¿bien? Y eso es lo que se llama, o se conoce como regla de decisión. Es decir, voy a rechazar H0 si el Z observado es mayor al Z crítico, que en este caso es 2,33, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, voy a calcular el Z observado para saber si cae o no dentro de esa región, ¿sí? ¿Y quién es el Z observado? Bueno, el Z observado es el valor, ¿sí?, de Z que resulta de reemplazar los datos de la muestra en mi estadístico de prueba. Es decir, en esta fórmula que vimos recién, que ustedes la tienen en la teoría, vamos a reemplazar la información que yo tengo de esta muestra y entonces voy a obtener ese Z observado. Es decir, Z observado va a ser la media menos mu sub 0 sobre S sobre raíz de n, ¿sí? Entonces, ¿quién era la media muestral? ¿Quién era la estimación puntual en este caso? Bueno, fíjense que de esa muestra de 35 llamadas, nosotros habíamos obtenido una media de 17 minutos, ¿sí? Entonces, a esa media le voy a restar mu sub 0. ¿Qué quiere decir mu sub 0? Es el valor de la media poblacional en la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la media en la hipótesis nula? 15, ¿sí? Entonces, 17 menos 15, y en el denominador tengo que hacer S sobre raíz de n, es decir, S eran 4 minutos sobre raíz del tamaño de la muestra, que la muestra era de 35, ¿bien? Entonces, ese valor Z observado, que resulta de aplicar los valores de la muestra en mi estadística de prueba, es 2,958, ¿bien? Entonces, comparando este valor, 2,958, con el valor crítico, que dijimos que era 2,33, ¿qué decisión tomarían ustedes? ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis nula? La rechazo. Bien, voy a rechazar, porque fíjense que ese valor Z observado es mayor que 2,33, entonces cae dentro de esa región, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que dice es que como el Z observado es mayor que el Z crítico, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Bien? Rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Hasta ahí venimos bien. Ya tomé una decisión. O la rechazo o no la rechazo. Decidí que rechazo la hipótesis nula. Entonces, si ustedes, volvemos un segundito a las hipótesis, rechazar la hipótesis nula, ¿sí?, sería, bueno, que en realidad estaríamos diciendo ¿qué cosa? Que el tiempo promedio para responder esa encuesta telefónica va a ser ¿cómo? Si rechazo la hipótesis nula, mayor a 15, ¿sí? Entonces, me quedo con la alternativa, rechazo la hipótesis nula, entonces yo sé que el tiempo promedio, minutos, para responder esa encuesta telefónica va a ser mayor que 15, ¿bien? Pero para concluir en forma correcta, vamos a agregar lo siguiente, ¿sí? Siempre en la conclusión tenemos que dar cuál es el nivel de significación. Entonces, vamos a decir, porque si en realidad nosotros hubiésemos fijado otro nivel de significación, a lo mejor hubiésemos llegado a otro resultado, ¿sí? Entonces siempre tenemos que explicitar cuál es el nivel de significación. En este caso, entonces vamos a decir, con un nivel de significación del 1%, existe evidencia muestral suficiente para concluir que el tiempo promedio en que las preguntas de una encuesta telefónica se pueden contestar es mayor a 15 minutos, ¿sí? Cuando nosotros decimos existe evidencia muestral, es porque en realidad con esta muestra llegamos a esta conclusión, ¿sí? Tal vez si sacábamos otra muestra, a lo mejor llegábamos a otro resultado, ¿bien? Entonces,
existe evidencia muestral suficiente para concluir que el tiempo promedio en que las preguntas de una encuesta telefónica se pueden contestar es mayor a 15 minutos. Por lo tanto, justificaríamos la tarifa adicional, ¿bien? Porque habíamos dicho que si el tiempo promedio era mayor que 15 minutos, íbamos a tener que agregar la tarifa adicional. ¿Se entendió hasta acá? A ver, veo que hay algunas preguntitas en el chat. Pau fue contestando, no sé si quedó alguna duda. Esto lo que vimos recién sería el enfoque tradicional. Lo que hacemos en el enfoque tradicional es definir un valor crítico, ¿sí? Y vemos si el valor observado para los datos de nuestra muestra, si ese Z observado cae o no cae en esa región de rechazo. ¿Se entendió? Si hay alguna duda me frena, si no vamos a ver la parte B que sería el enfoque del p-valor. ¿Sí? Sí. En los dos enfoques tendría que dar como el mismo resultado. Sí. Si nosotros usamos el mismo nivel de significación por cualquiera de los dos enfoques, deberíamos llegar al mismo resultado. Así que vamos a ver que con el enfoque del p-valor vamos a llegar al mismo resultado. Es decir, vamos a tomar la misma decisión. Vamos a rechazar en los dos casos la hipótesis nula. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda respecto al enfoque clásico o al enfoque tradicional? ¿Seguimos? Vamos al ítem B. Si no tienen dudas, vamos con el B. Nos pedían el B que calculemos el p-valor y que tomemos una decisión en función a él. Es decir, vamos a aplicar el otro enfoque. Bien. ¿Qué es lo que vamos a calcular con el p-valor? En realidad, en este enfoque lo que vamos a hacer es comparar dos probabilidades, ¿sí? El p-valor o el p-value es la probabilidad de observar lo que se observó en la muestra o un valor más extremo, siendo cierta la hipótesis nula. ¿Bien? Entonces, cuando yo digo probabilidad de observar lo que se observó en la muestra o un valor más extremo, ¿sí? Siendo cierta la hipótesis nula, lo que yo voy a plantear es esta probabilidad, ¿sí? Probabilidad de que Z, y en este caso, cuando yo digo más extremo, bueno, ¿más extremo en qué sentido? Cuando yo digo más extremo, siempre va a ser en el sentido de la hipótesis alternativa. Entonces, si yo en mi hipótesis alternativa planteé que la media poblacional iba a ser mayor que 15, entonces, cuando yo voy a postular el enfoque del p-valor y digo la probabilidad de observar lo que se observó en la muestra o un valor más extremo, siempre es en término o en la dirección de la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, probabilidad de que Z sea mayor o igual que Z observado. Si en la alternativa yo hubiese postulado menor, entonces acá hubiésemos puesto menor o igual, ¿bien? Entonces, probabilidad de Z mayor o igual a Z observado. Bueno, ¿y cuál era el valor de Z observado? El valor de Z observado, fíjense que nos había dado esto, ¿no? 2,958. Bien, entonces, probabilidad de que Z sea mayor o igual a 2,958. Fíjense que acá ya hicimos la estandarización, porque cuando nosotros calculamos este valor, 2,958, ¿se acuerdan que ya habíamos estandarizado a la variable original? ¿Sí? Entonces, directamente voy a expresar esta probabilidad, porque fíjense que es una probabilidad de mayor o igual, la voy a expresar como, ¿se acuerdan que decíamos? 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a 2,958. Es decir, 1 menos la F en 2,958. Entonces, cuando yo vengo a la tabla y busco la probabilidad acumulada hasta el 2,958 o 2,96, fíjense, yo vengo y busco 2,96. Yo estoy calculando una probabilidad, entonces el valor de Z es 2,958. Acá tenemos dos decimales, entonces busco 2,96. Este sería 7, 8 y 9, entonces el 6, no se ve el encabezado, pero va a ser este, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que Z sea menor o igual a 2,96 es 0,9985, ¿bien? Entonces, acá faltó un pasito extra,
tendríamos que hacer 1 menos esa probabilidad que mencionamos recién, 0,9585, y obtenemos este valorcito, 0,00155. ¿Bien? Ahí calculamos el p-valor, es decir, probabilidad de observar lo que se observó en la muestra o un valor más extremo, siendo cierta la hipótesis nula y en dirección a la hipótesis alternativa. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahora lo que voy a hacer es comparar esa probabilidad con el nivel de significación, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál era el nivel de significación? Bueno, el nivel de significación era alfa 0,01, ¿bien? Entonces, ¿cuál es mi regla de decisión? Voy a rechazar la hipótesis nula cuando el p-valor sea menor que alfa, ¿sí? Menor o igual que alfa. En este caso, el p-valor o el p-value, fíjense que es con respecto a alfa, que es 0,01, fíjense que esa probabilidad es más pequeña, ¿sí? Entonces voy a tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula. ¿Bien? Si lo intentamos razonar un poquito, fíjense que la probabilidad de observar lo que se observó en la muestra o un valor más extremo, siendo cierta la hipótesis nula, es una probabilidad muy chiquitita, ¿sí? Entonces, como esa probabilidad es muy chiquitita de observar lo que se observó en la hipótesis nula, entonces voy a terminar rechazando la hipótesis nula, ¿sí? Y me voy a terminar quedando con lo que dice la hipótesis alternativa. Entonces, una vez que dijimos esto, tendríamos que escribir de nuevo la conclusión, que va a ser la misma que planteamos acá, ¿sí? Con un nivel de significación del 1%, existe evidencia muestral suficiente para concluir que el tiempo promedio en que las preguntas de una encuesta telefónica se pueden contestar es mayor a 15 minutos, ¿sí? Y en ese caso sí se justificaría la tarifa adicional. Y por último pregunta, ¿qué representa este valor? Que ya lo estuvimos charlando. Fíjense que dice, es la probabilidad de observar el valor de la estadística de prueba observado, en este caso 2,958, o un valor más extremo, es decir, mayor que este, bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta. ¿Bien? Entonces, esos serían los dos enfoques. Como les comenté antes, ustedes pueden resolver el ejercicio, si no les pide en particular uno, lo pueden resolver con cualquiera de los dos, ¿sí? Y van a llegar a la misma decisión usando cualquiera de los dos enfoques, siempre y cuando utilicen el mismo nivel de significación. ¿Bien? ¿Alguna duda del enfoque del p-valor? Siempre, profe, es el mismo procedimiento para la derecha y para la izquierda, y después para el de las bilaterales era el que era alfa dividido 2, o p-valor por 2, Claro. igual a alfa. Así es. A ver, si el test hubiese sido unilateral a la izquierda, entonces acá hubiese postulado probabilidad de z menor o igual a z observado. Ahora, si el test hubiese sido bilateral, que es lo que van a ver ahora en el ejercicio 2, lo va a explicar Pau, en ese caso tendrían que hacer o 2 veces calcular esta probabilidad y compararlo con alfa, o calcular una sola vez esta probabilidad y compararlo con alfa sobre 2, ¿sí? Ahora va a ser lo que van a ver en el ejercicio 2. Pero en el caso, está muy bien, en el caso en el que el test sea bilateral, ahí tienen que tener cuidado porque tienen que hacer 2 veces esta probabilidad, ¿sí? O en el otro caso sería compararla con alfa sobre 2. Así que bueno, va a ser lo que va a explicar Pau, y si te parece, Pau, también en base al ejercicio 2, lo que podríamos explicar son los errores en términos del problema, error tipo 1 y error tipo 2, que si no se nos va tan tarde para que también quede claro eso. ¿Seguís vos, Pau? Dale, dale, sigo yo, Dale. comparto pantalla. Bueno, se extendió un poco este ejercicio, pero por ahí es el primero para que lo puedan entender bien, ahora ya vamos a ir un poco más rápido. Ahí está, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe.
Bárbaro. Bien, vamos a ver ahora el ejercicio 2, en el que se plantea que una empresa inmobiliaria afirma que el tiempo promedio para la venta de una casa residencial es de 40 días. Se saca una muestra de 50 casas vendidas recientemente y a partir de esa muestra se calcula la media, que la media da un valor de 45 días, el tiempo medio en vender una casa, y un desvío estándar de 20 días. Entonces nos dice, con un nivel de significación del 2%, pruebe la validez de la afirmación de la empresa. ¿Sí? La empresa postulaba que el tiempo promedio en vender una casa era de 40, y nosotros tuvimos en la muestra un valor de 45. Hay una diferencia entre lo que se plantea en la hipótesis y lo que se obtiene en la muestra, pero queremos ver si esa diferencia es estadísticamente significativa. Puede ser que esa diferencia se deba simplemente al azar. Por eso es que realizamos la prueba de hipótesis. Bien, en este caso, en el punto A, nos pregunta cuál es la variable en estudio. Bien, la variable, que es lo que observamos en cada una de las unidades elementales, que en este caso serían las casas vendidas, es el tiempo que lleva vender una casa residencial. Por otro lado, el punto B, lo que nos piden, lo que nos pregunta en realidad es cuántas hipótesis deben especificarse al realizar un test de hipótesis. Y esto es un poco lo que hemos visto en el ejercicio 1 y que ahora lo pusimos en práctica en el ejercicio 3, que para poder realizar una prueba de hipótesis necesitamos plantear la hipótesis nula, que era lo que yo sostengo, contra la alternativa, ¿sí? Bien, esas son las dos hipótesis. ¿En base a cuál de ellas se determina la ubicación de la región de rechazo? Bueno, acá lamentablemente estoy compartiendo la respuesta. Quería preguntárselo a ustedes, pero bueno, ¿por qué piensan que es en base a la hipótesis alternativa? Porque la nula es la que se cree, es la que está afirmando. Exacto. Recuerden que yo les comentaba del error tipo 1, que es el error que uno quiere controlar, que el error tipo 1 es la probabilidad, en realidad no, el nivel de significación. El error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula siendo la hipótesis nula cierta. ¿Sí? Y acá justo engancho con el punto que sigue, el punto D, que dice que representa el nivel de significación. El nivel de significación, alfa, es la probabilidad de cometer ese error tipo 1 que les estaba mencionando. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Entonces, la alternativa es la que me determina la región de rechazo. Bien, estas últimas 3 preguntas eran teóricas. Ya vamos a ir a resolver este problema, a ver si esta diferencia entre 40 y 45, en el caso de este ejercicio, que es una muestra de 50 casas y demás, vamos a ver si es esa diferencia estadísticamente significativa. Bien, el parámetro en este caso, que es lo que primero determinamos, es MU, media poblacional. Tiempo promedio para la venta de una casa residencial, eso en términos del problema. La hipótesis nula es que MU es igual a 40, es decir, que el tiempo promedio es de 40 días. Contra la alternativa, que MU es distinto de 0,40. Planteo un nivel de significación, creo que es sí, está bien. Planteo un nivel de significación del 2%. ¿Sí? Es el máximo, la máxima probabilidad que tengo de cometer el error tipo 1. Ese estaría siendo el alfa. Entonces, en este caso, nos pide que resolvamos el ejercicio a través del enfoque del p-valor, ¿sí? No vamos a hacer el enfoque clásico como hicimos en el ejercicio anterior, por eso es que elegimos con Patricia resolver primero el ejercicio 3, que tenía los dos enfoques, el clásico y el de p-valor. Este tiene el del p-valor.
Sin embargo, si nosotros hubiésemos elegido proceder mediante el enfoque clásico, íbamos a llegar a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque los procedimientos se corresponden. A ver, como les decía Patri, cuando uno realiza el enfoque clásico, lo que está haciendo es comparar valores en el eje. ¿Sí? Ustedes imagínense que tienen el gráfico de la distribución normal, tienen abajo el eje, ¿sí? El valor de, en este caso, de Z, ¿sí? Tiene una normal estandarizada, y lo que van a comparar es el Z observado con el Z crítico, ¿sí? Son dos puntos en el eje. Y van a ver si ese valor observado cae o no en la región crítica. Lo comparan con el valor crítico, que es el que determina la región de rechazo. ¿Se entiende? Lo que hice fue comparar valores en el eje. Dependiendo si la hipótesis es unilateral a la izquierda o unilateral a la derecha, si yo tengo que comparar ¿sí? Con respecto a mayor o menor a ese valor crítico. En el caso de que fuese bilateral, yo tengo que ver cuánto, si el Z observado me dio mayor a 0, ¿sí? Comparo con el valor crítico de mayor. ¿Sí? Esto yo siempre les aconsejo que a la hora de hacer un test de hipótesis, al principio, hasta que se familiaricen con el test de hipótesis, háganse la curvita de la normal e identifiquen dónde está el Z, el estadístico de prueba, que sería el Z observado, y determinen después en ese mismo gráfico cuál sería el Z crítico. Es bien visual y van a poder determinar ya con el mismo gráfico cuál sería la regla de decisión. Así no tienen que aprenderse las reglas de decisión de memoria y demás. Es puro razonamiento esto, ¿sí? Bien, entonces, como les comentaba, en el caso de que no quieran usar el enfoque clásico, que compara valores en el eje, y quieran usar el p-valor en realidad lo que compara son regiones. ¿Yo qué estoy comparando con el p-valor? Bueno, la probabilidad, como les comentaba Patricia, la probabilidad de observar ese valor Z crítico o mayor, considerando un test unilateral a la derecha, como en el caso del ejercicio 3, ¿sí? La probabilidad de que sea el Z, ¿cuál era el Z del 3? Ahora no me acuerdo, pero lo vamos a ver. La probabilidad de que Z sea mayor a 2,958 contra la probabilidad que establece el valor crítico. Este 2,32 es un valor en el eje. Yo lo comparo con una probabilidad que acumula el 0,99, es decir, que del otro lado del 0,99 tengo el 0,01, que es el alfa. Entonces termino comparando este valor, el que me da el Z, que bueno, ya lo hicieron en el ejercicio anterior, pero comparo este valor, que es un área, es una probabilidad, lo comparo con otra área que me lo da el valor de alfa. Bueno, entonces por eso son equivalentes, es lo mismo hacer la prueba de hipótesis a través del enfoque clásico o a través del enfoque del p-valor. Bien, en este caso nos pide que lo hagamos con el p-valor. El procedimiento al principio es el mismo. Yo lo que tengo que hacer es, para poder realizar una prueba de hipótesis, sacar una muestra. En este caso ya lo tuve, es un N de 50. A partir de eso tengo los estadísticos media y desvío, 45 y 20. Aclaro que este desvío es el desvío de la variable tiempo en vender una casa y no en tiempo promedio, ¿sí? Recuerden que no es el desvío del promedio, sino el desvío del tiempo. Bien, por eso, cuando yo quiero construir el estadístico de prueba, ¿qué hago? Es la estandarización del valor observado, es el valor observado menos el valor que yo dispongo en la hipótesis nula, dividido el desvío, que el desvío es 20, dividido raíz de 50, que es el tamaño de la muestra. A partir de ahí, tengo el estadístico de prueba, o el Z observado, como quieran llamarlo. Acá tengo dos caminos. O me fijo cuál es el valor en el eje, o como me pide acá en el ejercicio, calculo a partir de este valor cuál es el área, ¿sí? Entonces comparo áreas o valores en el eje. Bien, en este caso,
el test es bilateral. Entonces, la región de rechazo está dividida en dos partes. Tengo la cola inferior y en la cola superior la región de rechazo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá pasa lo mismo, el p-valor lo tengo dividido en dos partes. Para poder calcular el p-valor, yo tengo que calcular la probabilidad de que z sea mayor a este valor que yo obtuve, ¿sí? Pero ahí estoy calculando la mitad del p-valor, porque es un test bilateral. Por otro lado, debería calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1,768. Lo que es igual a directamente hacer lo que hago acá, hacer 2 por la probabilidad de que z sea mayor a 1,768. Si este valor lo buscan en tabla, les va a dar que el área corresponde, esto igualmente creo que fue hecho con la aplicación, les da este valor, esto es, el punto es un por, tienen que hacer 2 por ese valor, y terminan obteniendo que el p-valor es 0,071, perdón, 0,0771. Bien, entonces, de esta forma yo ya tengo dos áreas, el alfa y el p-valor, y puedo a partir de esto obtener una conclusión comparando eso. Si yo hubiese hecho el camino, hubiese agarrado el camino del enfoque clásico, ¿yo qué hubiese hecho? Acá tenía el valor de z en el eje, y a partir de este buscaba cuál era el z correspondiente a esta probabilidad, ¿sí? Comparaba el z con este z. Bien, no vamos a hacer eso porque ya lo hicimos en el ejercicio 3, para no confundirlo vamos a seguir con este procedimiento, pero les aclaraba esto para que entiendan que por qué llegamos a la misma conclusión, porque estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Estamos haciendo lo mismo, lo que pasa que en un caso comparo áreas, en otro comparo eje. Bien, ¿qué pasó en este caso? El alfa, que es la probabilidad de observar lo que observé o algo más extremo, resulta ser mayor, el p-valor, que es 0,0771, resulta ser mayor al alfa, que el alfa es de 0,02. ¿Qué quiere decir? Que este z crítico, este z observado no cae en la región de rechazo. Si cayera en la región de rechazo, este valor necesariamente tiene que ser más chiquito. A mí me encantaría en este momento tener un pizarrón para hacerles un dibujo y explicarles. Ahora cuando Patri estaba explicándole el ejercicio anterior, estaba buscando a ver si encontraba algún gráfico de manera de poder, que puedan entender visualmente qué sería este p-valor. De nuevo, para que quede bien claro, el alfa me estaría determinando un z crítico. En este caso yo no recurrí al enfoque clásico, me quedo con el p-valor. El z crítico no lo conozco, no, lo podría obtener, ¿no? Sí, pero no lo tuve. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Esa es la probabilidad máxima de cometer el error tipo 1, me determina una región de rechazo. Al el p-valor ser más grande, ¿qué quiere decir? Que el z observado está en la región más grande, digamos. Si ustedes, imagínense la curva, no sé si los estoy confundiendo más de lo que les estoy aclarando, pero imagínense la curva. El alfa está, representa la última porción de la curva, ¿sí? La última colita, ¿sí? Me determina la región de rechazo. Si yo tengo un área más grande, ¿qué quiere decir? Que más grande que el alfa, quiere decir que el valor de z que observé está adentro de la curva, quiere decir que está en la región de no rechazo. Por eso no tienen ni que... Yo cuando trabajo a veces con colegas, yo trabajo con agrónomos, que me dicen cómo es el tema de la regla de decisión cuando lo tengo que comparar con el alfa, si es de mayor o menor, porque a veces uno tiende a equivocarse. Y le digo, no, razónenlo, no se aprendan nada de memoria. Tienen que pensar lo siguiente, si el p-valor es mayor al alfa, quiere decir que el valor de z observado está en la región de no rechazo. Si no, estuviese en la colita extrema y ahí estoy rechazando. Siempre en la región de rechazo están los extremos. ¿Se llega a entender? Sí, profe, se entiende. Profe,
Sí, Y la decime. colita esta de rechazo estaría, o sea, de la curva de la normal estaría a la derecha. O sea, la cola de la asíntota de la derecha sería. En el caso de este ejercicio, ¿me estás preguntando? Sí, porque ahí me confunde. Si es bilateral, yo lo tomaba como que había casos, o sea, errores en ambos extremos. Exacto, hay errores en ambos extremos. Mirás, esto lo podríamos pensar así. No está bien, pero como para que lo razonemos, yo lo que podría hacer es comparar este valor, el 0,03855, con 0,01. ¿Te das cuenta por qué? Porque sería como el nivel de significación. El nivel de significación en realidad es 0,02, pero este 0,02 hacer un test bilateral está separado en dos colas. En una cola tengo 0,01 y en otra cola tengo 0,01. Entonces, esta probabilidad, que es la probabilidad del p-valor, pero en una cola sola, la puedo comparar con el 0,01. No es lo correcto, pero se lo explico porque en el test bilateral a veces cuesta un poco más entender cómo se calcula el p-valor. Está bien, profe, gracias. Otra cosa que les quiero aclarar, como les mencionaba Patri, este símbolo, para poder calcular el p-valor, lo determina la hipótesis alternativa. En el caso del ejercicio 3 teníamos ahora no me acuerdo cómo era la hipótesis, perdón, mi memoria es... Claro, teníamos la alternativa, era el signo de mayor, entonces fíjense que después el p-valor era de mayor, no siempre va a ser de mayor. Si acá hubiese sido al revés la hipótesis, mu mayor o igual a 15 contra mu menor a 15, este p-valor hubiese sido igual a la probabilidad de que z sea menor o igual a z observado. ¿Ahí queda claro eso? Sí, profe. Bien, entonces, en el caso del bilateral, a veces cuesta un poquito más determinarlo, pero ¿cómo lo van a determinar? ¿Qué reglita les puedo dar para que ustedes se guíen? Piensen que la normal estándar, está centrada en 0, ¿sí? Si yo hubiese obtenido un z observado, como en este caso igual, a 1,7678, y aquí hubiese puesto el signo de menor o igual, la probabilidad acumulada hasta el 1,76, ¿cuánto sería? No me digan exactamente, pero es mayor a 0,5. ¿Se dan cuenta? Porque si yo acumulo acá en 0, yo sé que acumulo 0,5. En 1,76 acumulo más de 0,5. Si yo estoy multiplicando por 2, el p-valor me da gigante. Y no tiene sentido compararlo. Entonces, ¿qué pasa? La reglita a veces que yo les digo a los chicos es que vean si el z observado es mayor o es menor a 0. Si es mayor a 0, uso el símbolo de mayor acá, y si es menor a 0, si es negativo en realidad, uso el símbolo de menor. Esto en el caso de hipótesis de test bilaterales. En el test unilateral es muy sencillo, miran la hipótesis alternativa y listo, y calculan el p-valor. En hipótesis bilateral lo tienen que razonar un poquito más. Sí, ¿dónde tengo el z observado? Bueno, calculo la probabilidad de observar lo que observé o algo más extremo. ¿Dónde está lo más extremo para este 1,76? Bueno, la probabilidad de observar ese valor o mayor. ¿Sí? Recuerden que la z más o menos hasta el 3 acumula casi un 99%. ¿Sí? Entonces cuento 1,76 o más. En este caso lo tengo que multiplicar por 2 porque tengo dos colas y al querer compararlo con el 0,02 necesito multiplicarlo por 2. Como le comentaba recién a la compañera que no vi quién habló, así que no sé el nombre, yo podría comparar el 0,03855 con 0,01, que sería la parte del alfa que corresponde a una de las colas. Bueno, no sé si se entendió, no me quiero demorar más porque tampoco los quiero aburrir. ¿Hacer eso está mal, profe? Y no es lo correcto, no, porque el p-valor es la probabilidad de observar lo observado o algo más extremo.
Y en este caso yo entiendo que lo más extremo para este valor puntual estaría siendo de mayor, pero al ser una hipótesis bilateral, necesariamente tengo que considerar las dos regiones de rechazo. Fíjense que la regla de la decisión en la teoría es comparado con un alfa. Sí, sí. Perdón, Pau, para agregar, que me resultó muy claro lo que explicaste, pero por ahí para cerrar, que ese Z observado, si en vez de haber dado un valor positivo, 1,7678, que nos imaginamos que si nosotros tenemos una distribución normal estándar centrada en 0, ese valor Z observado es un valor en el eje que está a la derecha, es decir, en la cola derecha. Ahora, si a mí, cuando yo calculo el Z observado, me hubiese dado negativo, lo que me está diciendo es que ese Z observado está en la cola izquierda. Entonces, un valor más extremo va a ser un valor más chiquitito. Entonces, en vez de haber planteado en ese caso 2 por probabilidad de Z mayor o igual al Z observado, hubiésemos planteado 2 por probabilidad de que Z sea menor o igual al Z observado, ¿sí? A lo mejor es eso, y lo multiplicamos 2 veces, porque en realidad nosotros estamos considerando un test que es bilateral, ¿sí? Entonces, esas dos probabilidades las pensamos que si la distribución es simétrica van a ser las mismas en las dos colas, entonces terminamos haciendo 2 veces la probabilidad de que Z sea, en este caso, mayor o igual que Z observado. Nuevamente, planteamos mayor o igual únicamente cuando es bilateral, porque ese valor del estadístico dio positivo, es decir, que está a la derecha de la distribución normal estándar. Si nos hubiese dado negativo, lo que nos está indicando es que está a la izquierda, y entonces un valor más extremo va a ser un valor que sea menor o igual a ese valorcito negativo. Entonces, en ese caso hubiésemos planteado 2 por la probabilidad de que Z sea menor o igual al Z observado. No sé si se entendió, si tienen alguna otra duda. Yo creo que una cosa. Sí. Por ejemplo, si yo tengo el gráfico, la zona de no rechazo acá sería la parte blanca, la que nosotros hacemos los ejercicios, o sea, sería la parte no pintada. Claro, así es, Francisco. La parte de no rechazo sería, en este caso, la parte de no rechazo estaría en el centro de la curva, ¿sí? Si vos tendrías que, en este caso, como el test es bilateral, ¿dónde vas a tener las regiones de rechazo? En este caso, las regiones de rechazo van a estar repartidas en 2 partes. Voy a tener una región de rechazo a la izquierda y una región de rechazo a la derecha. Porque si ustedes se fijan cómo planteamos las hipótesis, nosotros, la hipótesis nula, decimos que la media es igual a 40, contra la alternativa donde decimos que la media es distinto de 40. Entonces, ¿cuándo voy a rechazar la hipótesis nula? Bueno, voy a rechazar la hipótesis nula cuando la media sea distinto de 40. Y decir distinto de 40, quiere decir o un valor muy grande respecto al 40, entonces estoy diciendo, me estoy fijando en la cola de la derecha, o un valorcito muy chiquito con respecto al 40, por eso me estaría fijando en la cola izquierda. O sea, lo que les tiene que quedar claro es que si ustedes tienen que resolver un test de hipótesis bilateral, van a tener 2 regiones de rechazo, y el tamaño de cada una de esas regiones va a ser alfa sobre 2, ¿sí? En este caso yo voy a tener que el tamaño de cada región de rechazo va a ser 0,01. ¿Se entiende? No sé si queda claro por ahí. Yo sí lo entendí, gracias. ¿Sí? Bien, bueno, ¿alguna otra duda? Chicos, pueden hacer la prueba por ahí de tarea de resolver este mismo ejercicio que nosotros, que Pau lo explicó usando el enfoque del p-valor, pueden intentar resolverlo usando el enfoque clásico, teniendo en cuenta que van a tener 2 regiones de rechazo, y lo que van a ver es si ese Z observado, que es, como les explicó bien Paula, un valor del eje, si cae o no en la región de rechazo, teniendo en cuenta que ahora voy a tener 2 regiones de rechazo, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda, chicos? De mi parte, no, muchas gracias. Bien, bueno. Profe, Sí. te quería preguntar, para plantear como si fuese lo del, por ejemplo, acá, 2 por P, Z mayor o igual a Z observación.
En Sí. la bilateral es así. En la derecha es el mismo signo y en la izquierda cambia el signo. Así es, sí. Ustedes siempre, para las unilaterales, para definir el signo del p-valor, se fijan en la hipótesis alternativa. Entonces, si es unilateral a la derecha, va a ser mayor o igual. Si es unilateral a la izquierda, va a ser menor o igual. Y si es bilateral, entonces tendrán que tener en cuenta el z observado. Si ese z observado se encuentra en la cola derecha de la distribución, voy a hacer 2 por la probabilidad de que z sea mayor o igual al z observado, y si ese valorcito observado en la muestra cae en la izquierda, es decir, en la cola izquierda, entonces voy a hacer 2 por la probabilidad de que z sea menor o igual a ese valor observado, que va a ser un valor negativo. ¿Queda claro? Perdón, aclaro una cosa en base a este ejemplo. Sí. En este caso, ustedes tienen que la hipótesis nula es muy igual a 40 y ustedes observan que el promedio es 45. Entonces, ¿qué están viendo? Que este valor es mayor. Yo quiero ver la probabilidad de observar este valor que observé o algo más extremo. Quiere decir este valor o algo más grande. Por eso el signo es de mayor. Si yo en lugar de haber obtenido 45 días promedio en la muestra hubiese obtenido 35, ahí el valor que yo obtengo en la muestra es menor a 40. Entonces la probabilidad de observar lo que observé o algo más extremo representaría observar un 35 o un valor más chiquito. Y acá estaría siendo la probabilidad, el signo al revés, ¿no? De menor. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien, entonces, en este ejercicio no rechazamos la hipótesis nula, por lo que no existe evidencia muestral suficiente para concluir que el tiempo promedio para la venta de una casa residencial es diferente a 40 días, ¿sí? Considerando un nivel de significación del 2%. Recuerden que yo no digo, cuando no rechazo la hipótesis nula, no digo que la afirmo. Fíjense que digo que no existe evidencia muestral para rechazarla. ¿Por qué no digo que la afirmo? Y esto es una aclaración bastante importante, porque es en este caso, en esta muestra, yo puede ser que saque otra muestra y esa muestra me da evidencia para poder rechazar, ¿sí? No concluyo. Hay una incertidumbre, concluyo de esta forma, ¿se entiende? Concluyo que no hay evidencia para rechazar, pero no me la juego, no digo que la media es de 40 días. Bueno, el ejercicio continúa con unas preguntitas más y ya estas preguntitas vamos cerrando. Acá dice, ¿qué sucedería si se incrementa el nivel de significación? Bueno, ya está la respuesta acá, así que se los digo. El nivel de significación es esa probabilidad de cometer el error tipo 1. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la región de rechazo, de la hipótesis nula. Al aumentar el nivel de significación, yo suelo ser más conservador, tengo más tendencia a... ayúdame, Patrick, que me trabé. Sí, Pau. Si se incrementa el nivel de significación, aumenta la probabilidad de error tipo 1, es decir, que la región de rechazo va a ser más grande. Entonces yo voy a tener más chances de rechazar la hipótesis nula. Perdón, por eso me equivoqué, porque estaba diciendo que era más conservador y al contrario. Claro, Era el más liberal. Sí. Sí. Digamos, simplemente eso, o sea, si se incrementa el nivel de significación, es decir, si el alfa se hace más grande, la probabilidad de error tipo 1 va a ser más grande, la región de rechazo va a ser más grande, entonces la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula también va a ser mayor, ¿sí? Entonces, ese sería el caso. Exacto. No, Ahí nada. que cuando dije conservador, digo, no soy conservador bueno. Bien, entonces, bueno, espero que hasta ahí haya quedado claro y quedan estos dos puntos. El punto G nos pide que
hallemos un intervalo de confianza del 98% para estimar el tiempo promedio para la venta de una casa residencial e interprete el intervalo obtenido. Bien, acá, ¿recuerdan en la unidad anterior? La estructura del intervalo de confianza es siempre la misma. Es el valor del estadístico, ¿sí?, que yo utilizo para estimar el valor del parámetro, en este caso era 45 días promedio, el valor que obtuve en la muestra, más menos el margen de error. Y este margen de error es un valor de tabla por el desvío del estimador. El desvío del estimador, recuerdan, era 20 dividido raíz de 50. 50 el tamaño de la muestra. Ahora, el valor de tabla, ¿cómo lo obtengo? Bueno, yo tengo que el nivel de confianza es del 98%. Por ende, 1 menos alfa, digamos, lo que queda fuera de ese intervalo de confianza es el 2%. Por ende, el valor que yo tengo que buscar en tabla es el que corresponde a una probabilidad de ¿cuánto? Yo tengo que dividir el 2% en dos colas, porque el intervalo de confianza es simétrico. 0,01. Exacto. Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscar ese valor de tabla. Denme un segundo que les comparto acá la tabla. Acá está, le comparto acá la tabla. Bien, acá me olvidé del valor. Bien, entonces yo tengo, era 0,01. Eso es lo que queda en cada una de las colas, ¿sí? En la cola a la derecha y en la cola a la izquierda. Por ende, yo tengo que buscar la probabilidad correspondiente a qué valor, en realidad. 0,0929. 0,99, exactamente. Lo que acumulo hasta 0,99 para que me quede la colita ahí superior libre. Bien, entonces, me fijo 0,99, yo lo había buscado acá. 0,99. Profe, ¿por qué 0,99? Bien, ¿por qué 0,99? Dame un segundo que les continúo con esto. El 0,99 corresponde a 2,32 o 33, dependiendo si lo redondeo en 0,9898 o 0,9901, ¿sí? Es 2,32 o 2,33. Y lo corroboro acá. Bien, ¿por qué el 0,99? Recuerdan que es el valor de Z correspondiente al alfa, a 1 menos alfa sobre 2. ¿Se acuerdan? Que el valor del margen de error es un Z que corresponde a una probabilidad de 1 menos alfa sobre 2 en la teoría de intervalo de confianza o en los ejercicios de intervalo de confianza. Bueno, entonces, ¿el alfa cuánto vale? El alfa a partir del nivel de confianza lo puedo calcular, es el 2%, que es lo que veníamos trabajando hasta el momento. Si yo hago 1 menos alfa sobre 2, me va a dar 0,99. Entonces, a partir de ese 0,99, busco en la tabla de la normal y encuentro el 2,32. Sí, tengo en cada una de las colas un errorcito de un 1%, ¿sí? Simétrico el intervalo. Entonces, a partir de esto, ¿qué hago? Calculo el margen de error. Si yo hago este producto acá, me da 6,56, se lo pueden corroborar. Luego, Profe, sí, decime. que se ve la tabla. Va, yo veo la tabla. Muchas gracias por Sí, aclarar. yo también. Acá está. Listo, ahí está, bien. Entonces, como yo les decía, este es el valor de 2,32, que es el que obtuve en la tabla, es correspondiente a una probabilidad del 0,99. A partir del producto es que obtengo el valor de 6,56, que es el valor del margen de error. Entonces, ¿qué hago? A 45 le resto este 6,56, me va a dar el límite inferior, y le sumo el 6,56 a 45 y me va a dar el límite superior del intervalo.
Entonces, puedo afirmar que con una confianza, acá estaría siendo del 98, no del 90, una confianza del 98%, el intervalo, este que hallé, cubre al verdadero tiempo promedio que tardo en vender una casa residencial, o para la venta de una casa residencial. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, ahí volvimos un poco a la unidad anterior. Vieron que están todos los temas medios entrelazados. Recuerden, acá yo lo di por hecho, ¿no? Pero recuerden que yo utilicé acá el valor de tabla correspondiente a una normal porque tengo un tamaño de muestra que es mayor a 30. Entonces, por el teorema central del límite, supongo que el estimador tiene distribución normal. Me olvidé de algo que es bastante importante, ¿sí? Si no hubiese sido mayor a 30, ahí tengo que ver cómo es la distribución de la variable tiempo en vender una casa y tener en cuenta si este valor es conocido o desconocido, que es el valor del sigma. En este caso puedo utilizar el teorema central del límite porque es mayor a 30. Y por último, para cerrar, nos pide que compare los resultados obtenidos en el punto E, que es el punto en el que concluimos que no rechazo la hipótesis, que no hay diferencia significativa, y el punto G, que es el punto en donde nosotros pudimos calcular el intervalo de confianza. Y nos pide que interpretemos. Bien, como vimos, en el punto E no se rechazó la hipótesis nula, no hay diferencia significativa entre lo postulado y lo observado. La hipótesis nula es que mu es igual a 40 días, con un nivel de significación del 2%. De manera equivalente, el intervalo de confianza del 98%, ¿sí? Que es decir, que deja fuera un error del 2%, construido en el ítem G, contiene el valor 40 días. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense, el intervalo, el valor mínimo es 38,45 y el valor máximo es 51,56. Es decir, que abarca al valor 40. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo postulo que el valor del parámetro es 40 y construyo este intervalo, tiene coherencia, el 40 está adentro de este intervalo. Por eso digo que hacer esto o hacer la prueba de hipótesis termina resultando equivalente. A veces en la práctica, en la vida real, así cuando uno tiene algún problema, cuando tiene que ver si la hipótesis, una hipótesis unilateral, perdón, una hipótesis bilateral, como en este caso, en donde plantean la hipótesis nula, del parámetro igual a un valor específico, lo que hace es construir justamente el intervalo de confianza para ese parámetro. Si el intervalo de confianza me cubre a ese parámetro, el valor del parámetro que yo postulo, digo que no rechazo la hipótesis nula. ¿Se entiende? Y es lo que pasa acá. Obviamente, estoy bajo el mismo conjunto de datos, entonces los resultados se corresponden. Tiene lógica. No sé si tienen alguna duda, la clase se extendió un montón, pero espero que hayan entendido. Profe, a mí me quedó una cosita porque ahora lo miro en mi hoja y no lo estoy viendo en la solución. Cuando nosotros apenas empezamos el ejercicio planteamos que el desvío estándar con este. Es porque el sigma es desconocido, o sea, el desvío estándar poblacional no estaba. Exacto. Ah, gracias. Exacto. Y yo no vi estas, vi que ahí Patri contestó las dudas en el chat. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, si Patri vos querés añadir algo más, si dejamos de grabar, ¿no? No, Pauli, me parece que está bien. No sé, chicos, ustedes si tienen alguna duda. ¿No? Bueno, si no tienen... Bien, bueno, si surge alguna duda a medida que van haciendo los ejercicios, también pueden aprovechar y preguntar en los foros. Y bueno, también aprovechen el resto de las clases prácticas en donde van a ver también cómo hacer test de hipótesis, pero usando, por ejemplo, la distribución test-student y, bueno, los otros temas que faltan ver, ¿sí? Bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego. De nada, nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta luego, chicos.
Pato, fíjate que seguís grabando por las dudas. Sí, ya me estaba